Muy buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a este curso de verano UDIMA sobre cómo trabajar con OpenCobol IDE. Este curso lo va a impartir don Miguel Ángel Jiménez, ingeniero de sistemas, analista programador con 26 años de experiencia y profesor tanto presencial como online desde execampus.com y desde Aula UDIMA. Antes de comenzar, queremos recordarles que pueden enviar sus preguntas al ponente a través del módulo habilitado para ello desde el botón Hacer una pregunta que encontrarán en la parte derecha inferior de sus pantallas. Sin más, damos paso a nuestro ponente y esperamos que disfruten de la ponencia. Cuando quieras, Miguel, puedes comenzar. Vale, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas todos a, como decíamos, nueva pildorita de los cursos de verano de la UDIMA, una universidad oficial, abierta y flexible que apuesta por la evaluación continua basada en la cercanía a sus alumnos y alumnas, con actividades didácticas que pretenden que las alumnas y los alumnos aprendan incluso divirtiéndose. Ofrecemos 17 grados, 33 másteres, doctorado, Instituto de Idiomas Inglés y Español y más de 50 títulos propios, entre ellos varios impartidos desde EXES, mediante la web exescampus.com y también desde el aula udima.es. Como decíamos, hoy vamos a tratar el tema de uno de los entornos de interfaz gráfico de desarrollo, uno de los entornos gráficos de desarrollo, el IDE, Interface de Desarrollo de Programación, llamado OpenCobol o New Cobol. Tiene varios nombres porque ha ido evolucionando. Ahí tenemos la URL donde se podrá ver la grabación de esta sesión, udima.es/opencobol-ide. Y como hemos comentado ya en algunas sesiones, por ejemplo el año pasado, y como decimos en los cursos de las asignaturas de COBOL de la UDIMA y en los módulos de Access Campus, aunque el lenguaje COBOL tiene ya más de 55 años, sigue siendo una herramienta y un recurso el COBOL y todo lo que le rodea, todas sus herramientas, utilidades, interface de programación, interface gráficos, etcétera, que sigue siendo imprescindible, como digo, para trabajar en sistemas corporativos, sobre todo financieros, donde hacen falta gestionar y controlar transacciones y bases de datos relacionales de gran capacidad y rendimiento. Fundamentalmente el COBOL se utiliza, como desde hace mucho tiempo, en entornos financieros, como decía, bancarios, y sigue siendo, como digo, necesario trabajar con él porque los sistemas siguen existiendo, se siguen mejorando, sigue habiendo necesidad de perfiles de trabajadores, de programadores, de analistas en COBOL. Por ejemplo, actualmente tenemos en la UDIMA una asignatura del segundo semestre que se llama, como está ahí en rojo, Programación en entornos empresariales, dentro de la Ingeniería Informática de la UDIMA, que imparto yo, donde aprendemos o donde enseñamos los conocimientos básicos tanto para planificar como codificar y desplegar aplicaciones COBOL que trabajan en sistemas transaccionales y de bases de datos. En ese curso, aunque se llama Programación en entornos empresariales, utilizamos principalmente el lenguaje COBOL. Se podría llamar programación en COBOL, ¿de acuerdo? Y entre ellos, entre las cosas que enseñamos, también comentamos las herramientas que pueden ser necesarias tanto para el estudiante como para el desarrollo de aplicaciones a nivel profesional y corporativo en empresas. Entonces, uno de los entornos libres y gratuitos, de software libre y además gratuito, disponible tanto para plataformas New Linux, como Solaris, como Unix, como Windows, como macOS, es este entorno que vamos a presentar hoy, OpenCobol IDE, el OpenCobol IDE, ¿de acuerdo? Vamos a echar un vistazo a ver cómo se instala, cómo se configura este entorno. Vamos a ver cómo se pueden crear nuevos ficheros, cómo abrir ficheros que vienen de Windows y tenemos que abrirlos en entornos Unix o Linux, cómo se puede configurar el editor, cómo podemos compilar y ejecutar esos programas, etcétera. La descarga en New Linux es muy fácil e inmediata porque, bueno, mucho del material que vais a ver está tomado del sitio web que veis ahí, opencobolide.reddedocs.org. En esa URL que está ahí en azul podéis encontrar exactamente estas transparencias primeras que os estoy poniendo, donde se ven los requisitos que hacen falta para poder instalar este paquete de entorno gráfico. No es imprescindible este paquete de entorno gráfico, por supuesto, para trabajar con OpenCobol. Por eso el apellido este de IDE. IDE quiere decir que es el entorno gráfico que ayuda
con resaltado de sintaxis, con completitud de código, etcétera, con completado de código. Es un entorno gráfico que ayuda a poder compilar el COBOL, pero por supuesto se puede hacer, como veremos también, como hemos comentado en otras sesiones, con los comandos apropiados del sistema, con el cobc y el cobrun, etcétera, para poder ejecutar COBOL en cualquier sistema GNU Linux. Como decía, en la rama de Linux de la familia de Debian, Ubuntu, Guadalines, etcétera, en esa rama hay repositorios con amplios, hay repositorios que incluyen amplios paquetes para el desarrollo y para la instalación del OpenCOBOL. Y estos requisitos del Python, del PyQt5, del OpenCOBOL, por supuesto, del PyCode, del Pigment, son también programas habituales en entornos Unix. O sea que, básicamente, en entornos Unix basta con instalar, si no lo tienes, el Python 3 o el Python 5, ¿vale? Y después teclear esa línea que está ahí abajo. Esa línea que se ve ahí abajo, sudo, para que seamos el superusuario, pip3, que es un programa para instalar en Python otras utilidades, install OpenCOBOL IDE, como está ahí escrito, espacio, upgrade. Los alumnos de la UDIMA, a los que damos clase en Access Campus, y los alumnos de Access Campus no tienen normalmente necesidad de hacer esta instalación porque disponemos de una máquina virtual online que viene con ello instalado. A pesar de todo, la máquina virtual que tenemos instalada puede ser que en alguna versión de algún alumno sea anterior. Y con este comando que estamos viendo ahí, podría instalar en un sistema Linux. Nos aseguramos, si tenemos conexión a Internet en ese momento, que se descarga la última versión disponible de OpenCOBOL IDE. Pero atención, como veremos luego, tener el entorno de desarrollo, tener el entorno gráfico de OpenCOBOL IDE, no quiere decir que puedas compilar, porque para eso hace falta un requisito que está ahí en azul, que es OpenCOBOL. Y aquí iríamos a donde estoy poniendo la manita del enlace, iríamos a opencobol.org y ahí veríamos cómo se puede instalar, que veremos un poquito a continuación. Es decir, tenemos que tener instalado el OpenCOBOL para tener un COBOL que compile, tenemos que tener instalado Python para que sepa pintar las librerías que hacen falta en el entorno gráfico y posteriormente tendríamos que instalar el OpenCOBOL IDE, ¿de acuerdo? Un momento que le he dado al botón sin querer. Ahora. Un segundito que le he dado al botón sin querer y me estaba abriendo la página web. He dado al botón aquí en opencobol.org y se estaba yendo a la página web de opencobol.org. Como digo, lo que estoy comentando está disponible en opencobolide.red2.org relativo al entorno gráfico y relativo al compilador en opencobol.org. Pero es que además, si haces apt-get install opencobol en cualquier sistema Ubuntu, Debian, Guadalines, etcétera, tienes ya instalado el OpenCOBOL. Luego después haces este comando, ejecutas sudo pip3 install OpenCOBOL IDE --upgrade, como está ahí escrito con espacios, y ya tienes el entorno gráfico. Y en 2 comandos has instalado todo el sistema. También hay posibilidad de instalarlo en Windows, en Mac y en otros sistemas Unix, como se puede ver en esas páginas web que vemos ahí. En launchpad.net, copcide /download, podemos ver la descarga de OpenCOBOL IDE del entorno gráfico para Windows y ahí abajo vemos también, en ese mismo enlace, lo tenemos también para los sistemas Mac. No nos entretenemos ahí más. Como decíamos, uno de los requisitos fundamentales de OpenCOBOL IDE del entorno gráfico es lo que está por debajo, es decir, el entorno de OpenCOBOL. En la página web opencobol.org que vemos ahí, vemos que se puede instalar OpenCOBOL en distintos entornos y sistemas operativos. Nació como un proyecto de GNU Linux para sistemas Linux, pero también lo hay para Windows, para Solaris, para Mac, etcétera. No da para más esta conferencia de intentar también instalar esto, pero ahí veis cómo se podría instalar. Ahí nos mencionan una serie de librerías que hacen falta, tanto en Linux como en Windows, como en otros sistemas, puede ser que hagan falta librerías. Normalmente, si bajas un paquete instalador o lo haces con el comando apt-get de Debian o de Ubuntu, vas a tener instalados todas las librerías que hacen falta, porque ya vienen incluidas, porque son dependientes. Entonces, una vez supuesto que tenemos instalado el sistema, ahora veremos también el comando que os decía, cómo se puede instalar, tenemos el primer vistazo. El primer vistazo al sistema, una vez que lo arrancamos, sería esta pantalla que vemos ahí, el icono este como si fuera un menir de los que utilizaba el amigo de Asterix o Belis, una especie como de menir que vemos ahí, de piedra,
y dice debajo, bienvenido a OpenCOBOL IDE. Ahora entraremos al sistema y veremos cómo se trabaja en él. Esa es la pantalla que vamos a ver al principio cuando lo cargamos. Como dice ahí, es un entorno simple y ligero. Es verdad que es simple y ligero y no tiene ninguna dificultad. La dificultad que tiene pues, puede ser el COBOL que está debajo, el COBOL de nuestros propios programas. Pero el entorno así es muy sencillo y no está pensado para cargar un gran proyecto, sino que está pensado para abrir ficheros COBOL uno a uno. Puedes tener muchos abiertos, pero no tienen relación entre sí. Es decir, no vas a poder gestionar un proyecto COBOL con 50 ficheros y no sé cuántas librerías, sino que tú vas a tener que abrir los ficheros uno a uno. Vas a poder decir cuando arranques, ahora vamos a ver, si quieres crear un módulo o quieres crear un ejecutable. Lo interesante, como veremos, es que vas a poder crear ejecutables tanto en Windows como en Unix, que son independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no tengamos el entorno, una vez que está compilado, lo podemos ejecutar. Algo muy interesante. Alguien en desarrollo crea el programita en COBOL, tanto en Linux como en Windows, y crea un ejecutable que le llama .exe el programa. Incluso en Linux le llama .exe y le pone el atributo de ejecución más X. Ese programita, como veremos luego, el .exe ejecutable, lo podemos ejecutar independientemente, tanto si tenemos el entorno de desarrollo o no. O sea que nos conviene siempre que, para aprender y para poder pasar los programas de un sitio a otro, pues nos conviene decirle que en vez de un módulo queremos crear un programa, porque un programa va a ser compilable y nos va a crear un ejecutable compilable y ejecutable, digamos, de forma nativa para el sistema operativo. ¿Qué haríamos? Le diríamos aquí, crear nuevo fichero, pulsando en New, nos aparecería este cuadro de diálogo y aquí, como veremos luego en la herramienta, donde dice Template, aquí podemos desplegar o bien Program o bien Module, o bien Programa o bien Módulo. Nos pregunta qué nombre le queremos poner y por defecto la extensión, pues típica, puede ser .cof de COBOL, .cbl. Normalmente suelen ser .cof o .cbl. Depende un poco también de la manía de cada uno o del estándar que siga. Hay un ANSI COBOL, hay órganos de estandarización del COBOL, porque el COBOL, como el Unix y como el C, tiene muchísimos años y ha habido varias guerras, varias familias, varios pleitos, varios litigios, etcétera. Entonces, pues hay varios estándares, pero más o menos este New COBOL, este GNU COBOL, que se dice New COBOL, también llamado ahora Open COBOL, es, digamos, común a lo más genérico de todas y nos sirve perfectamente para cualquier familia de COBOL con la que estemos trabajando. Nos pide también un directorio en el que queramos trabajar. En este caso es el directorio raíz documentos y le daríamos al OK. Y como decíamos, en el tipo de fichero que estamos creando podemos crear un programa ejecutable tanto en Windows como en New Linux, o bien podemos crear un módulo que es una librería que comparte código con otros módulos o programas. Y cuando se compila, en el caso de Windows, genera o produce una librería de enlace dinámico, una DLL, y en el caso de Linux crearía un fichero .so. Los ejecutables van a ser siempre .exe, incluso en Windows, incluso en Linux, perdón, y van a ser ejecutables ellos solitos, independientes. Y los módulos son, por así decir, librerías o subrutinas que podemos crear para que otros programas los llamen, ¿de acuerdo? Y si le decimos empty, también tenemos una opción que dice empty, nos crea un fichero vacío. ¿Cuál es la diferencia? Pues que como veremos luego, cuando le dices program o module, te crea un esqueleto del programa con todas las divisiones. Para quienes han estudiado COBOL, cosa que es importante y es un requisito para poder utilizar este entorno, estudiar COBOL, tenemos módulos de COBOL en accesscampus.com y en la asignatura de la UDIMA. Para quienes han estudiado COBOL, repito, es importante, o tienen que saber, claro, que el programa se divide en secciones, en párrafos y secciones. Este asistente, que es lo bueno del asistente gráfico, nos va a crear el esqueleto ya del programa, salvo si le decimos empty, que nos crea un fichero vacío y no nos crea ningún esqueleto, ¿de acuerdo? Por supuesto, veíamos que nos pedía el nombre y nos pedía el directorio o la carpeta donde queremos escribirlo, ¿de acuerdo? Aquí, como recomendación, nos avisan que si creamos un módulo y queremos utilizarlo luego desde un programa, tiene que estar en la misma carpeta, en el mismo directorio que el código fuente para que funcione correctamente. Esto es uno de los típicos problemas cuando se empieza con esto. Llamas a un fichero, llamas a una librería, pues tiene que estar todo en el mismo sitio. Y si no, poner la ruta apropiada. Y lo de las rutas apropiadas ya sabemos que cambia respecto de Windows o de Linux. Unas son con barra de 7, otras con la barra invertida. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ante la duda, mejor siempre distribuirlo todo en la misma carpeta, los ficheros de datos, el ejecutable, etcétera.
Para abrir un fichero, pues obviamente el Open y no tiene más misterio. Y esta es la ventana principal del Open COBOL IDE. Ahora la veremos en directo, a lo mejor se ve un poco pequeñita ahí en directo, en la grabación ahora. La ventana principal que tiene estos apartados 1, 2, 3 y 4. El 1 es la barra de la zona de menús y de la zona de la barra de herramientas. El 2 son donde están el editor de código y todos sus anexos, todos sus atajos, etcétera. El 3 es el explorador de las secciones del programa, secciones que tiene nuestro programa, y el 4 es la ventana de resultados, de errores, de depuración, etcétera, ¿vale? Aquí lo vemos, el 3 es la navegación y el 4 el panel de registro, el panel de log, donde están los resultados, donde está la salida posible que puede producir nuestro programa, y luego hay una barra de estado que nos dice cada cosa que estamos apuntando qué cosa es, ¿vale? ¿Cómo se compila un fichero? Pues simplemente podríamos decir pulsar F8, la tecla de función F8, o bien darle al botón de compilar, o bien ir al menú de COBOL y allí decir compilar. Compilarlo quiere decir que no lo va a ejecutar, pero va a intentar traducirlo a algo en binario respecto del sistema operativo en el que estamos. Si estamos en Linux, va a crear un ejecutable, si hemos dicho que era un programa, va a compilarlo y va a crear un ejecutable. Y si estamos en Windows, también va a crear un ejecutable basado en las librerías nativas de Windows o de Linux, cada uno en su caso, ¿de acuerdo? Cuando se compila, puede haber dependencias de ficheros, todas las dependencias, todos los errores que podamos tener, todos los avisos van a salir en la parte de abajo que decíamos, en la parte que estaba en la parte de abajo del editor, donde están los avisos y los posibles errores. Y podemos hacer doble clic, como veremos luego, en algún aviso o algún error y nos lleva, como cualquier entorno de edición y de desarrollo moderno, nos lleva a donde está el error. Es decir, que este entorno, aunque es sencillito, es relativamente potente como cualquier entorno de desarrollo sofisticado que tenemos en la actualidad para poder codificar en lenguajes de cuarta y de quinta generación, como puede ser un Visual Studio, un Eclipse, etcétera. Tiene cositas básicas que ayudan a compilar el COBOL y a depurar programas en COBOL que no sea a mano como se hacía antiguamente o en tarjetas perforadas, etcétera, ¿vale? Para ejecutar un programa compilado, pues basta con pulsar F5 desde dentro del editor o irse a la ventana correspondiente de COBOL y decir run o run, ¿vale? Y hay más opciones, como veremos luego, de compilar y ejecutar directamente. Si le dices que directamente ejecute, pues primero lo compila y luego ejecuta, ¿vale? Hay algunos avisos que hay que tener en cuenta, porque algunas veces tiene un comportamiento quizá un poquito, muy poco diferente el entorno en Windows o en Linux. En esta charla, en esta presentación, vamos a comentar un par de cosas que son exclusivas de uno o de otro, ¿vale? Luego, para que todo funcione como nos gusta, tenemos la posibilidad de ajustar las preferencias, los settings, ¿vale? Si nos vamos a las preferencias del editor, tenemos varias pestañas. Aquí vemos que tenemos preferencias del editor, de los estilos, del compilador, de las ejecuciones y del SQL COBOL. Las preferencias del editor, como veremos luego en directo, pues efectivamente tienen que ver con la forma de mostrarnos los documentos de COBOL. Lo que viene por defecto suele ser ideal. Los valores que vienen por defecto suelen ser ideales porque suelen tener la indentación correcta para que cuando tú pulsas tabulador se sitúe donde tiene que ser, en la columna 8, en la 32, etcétera. Es decir, que viene todo por defecto preparado para un COBOL estándar. Si estás usando un COBOL más raro o más específico, pues a lo mejor tienes que ajustar alguna preferencia de estilos o de márgenes o de indentación, pero normalmente lo que ya viene por defecto no hay que tocarlo y funciona a la perfección, ¿vale? Podemos decirle que nos ponga las palabras clave en mayúsculas, en minúsculas. En principio es cuestión de gustos, ¿vale? En las opciones de ver, que tienen que ver con la vista, le podemos decir que nos muestre el número de líneas, que suele ser algo bueno para aprender, para saber por dónde vamos, etcétera. Como los números de líneas se ponen antes de la columna 8, nunca se tienen en cuenta por el compilador, como saben los estudiantes de COBOL, ¿vale? Podemos decirle que nos resalte la línea actual, que nos resalte los espacios, que nos muestre los errores, etcétera. Y lo que decíamos de las opciones de indentación, las opciones que tienen que ver con el tabulador, como en cualquier editor, ¿vale? Cuánto avanza el cursor cuando pulsamos el tabulador. Si le hacemos que los backspace, los retornos de carro, sean inteligentes para que meta líneas o no, etcétera, ¿vale? Y algo muy interesante son las opciones para el completado, o la completitud, o como queráis, completado queda mejor en castellano,
opciones para el completado de código, es decir, que te ayude cuando pones al principio de una palabra, section, paragraph, perform, etcétera, que te ayude con las posibilidades que tienes. ¿De acuerdo? Y luego tienes también las posibilidades para el fin de línea. Opciones para el fin de línea cuando se detecta el fin de línea o para que te lo parta de una forma o te lo parta de otra. Los comentarios también se puede elegir qué símbolo queremos para los comentarios y podemos un párrafo entero comentarlo o descomentarlo desde el entorno de desarrollo. Por defecto es el símbolo que veis ahí de mayor, suele llevar un asterisco en la línea 7 y un mayor en la 8, pero lo podemos poner como nos guste, ¿vale? En cuanto al estilo, pues efectivamente podemos seguir poniendo distintos estilos a los que han dado nombre. Aquí a la izquierda vemos los tipos de fuente, los tipos de estilo, ¿vale? Y a la derecha vemos cómo quedaría nuestro código con ese estilo, con uno u otro. Podemos dejar el que viene por defecto del Qt o el Paraíso, etcétera, o podemos poner otro que nos guste o inventarnos uno incluso, ¿vale? Podríamos cambiar los esquemas y poner uno nuevo. Esto siempre tiene que ver con los estilos, del tipo de letra, de los colores, etcétera. Todas estas cosas de momento no afectan al código. Tienen que ver con el entorno y con cómo vemos el entorno para sentirnos más cómodo, para hacerlo más amigable, para aprender mejor, etcétera. Como vemos aquí, podemos elegir los ajustes para las fuentes, tanto el nombre de la fuente, el tipo de fuente realmente, como el tamaño por defecto, el color del esquema, etcétera. Aquí lo que dice abajo es que OpenCobol IDE usa una librería que se llama Pigments, que tiene que ver con el Python, por eso empieza por PY, Pigments, para definir los esquemas. Y que fácilmente podemos en Python definir nuevos esquemas de colores utilizando un plugin de Python, ¿de acuerdo? Aunque dice que esto no funcionaría en una aplicación que ya estuviera congelada en Windows y en OS X porque ya está compilada, digamos, y no sabe cambiar los colores. En principio es mucho más personalizable, aunque no es necesario. Todo esto lo estamos comentando para que se sepa que se puede hacer, pero en realidad todavía no hace falta hacer nada. Tú nada más te lo instalas, lo ejecutas, como veremos luego, y en la máquina virtual, y no hay que hacer nada más. No tienes que preocuparte de cambiar ningún estilo porque ya viene todo preparadito, ¿vale? Aquí donde quizá alguna vez alguien tiene que tocar algo porque son las opciones de compilación. Las opciones de compilación, por defecto, si cumplías tú los requisitos de tener el OpenCobol instalado, lo va a detectar y va a funcionar perfectamente. Pero en caso de que no, quizá donde hay que tocar es aquí donde dice el más importante, compiler path, donde dice la ruta donde está el compilador de OpenCobol. En este caso, esto es un pantallazo de la máquina en Linux, está en /usr, /bin, /copc. A lo mejor si estuviéramos en Windows estaría en C, archivos de programa, /cobol o /opencobol, /copc.exe, ¿vale? Sería lo que pondría aquí en el caso de un Windows. Lo interesante, como veremos luego, es que puedes utilizar este botón que está aquí a la derecha, el botoncito de abrir un cuadro de diálogo para buscar una ruta, y en esa ruta le puedes decir check compiler. Una vez que has asignado la ruta aquí, la tienes aquí asignada en esta cajita, en el botón de la derecha le dices check compiler, comprobar compilador, check compiler, y comprueba si ese compilador es válido. Y luego incluso después veremos otro botón, lo veremos en la máquina, que incluso intenta hacer una compilación y ver si de verdad funciona. Con esto comprueba si parece que existe la ruta y luego con otro botón que sale después en otro cuadro de diálogo que aquí no se ve, también nos cuenta que ha intentado ejecutar el compilador y qué versión da. Intenta compilarlo, o sea, intenta lanzar el compilador con una opción que es -v mayúscula y le da la versión. Y dice así, soy OpenCobol 1.1, 1.2, lo que fuera, ¿vale? En algún caso extremo y raro en el que hubiera que decirle algo más, podríamos aquí utilizar alguna compilación que no sea la estándar, la de por defecto, y ponerle algún otro flag, compiler flag. Los flags de los compiladores es algo que históricamente siempre se le ha puesto al compilador de C, etcétera, al de Fortran, al de COBOL, para indicarle que haga cosas de una forma u otra distinta de lo habitual o distinta del comportamiento por defecto, que tenga en cuenta no sé cuánta memoria, que tenga en cuenta no sé qué forma de trazas o de debug o de debug, etcétera, ¿vale? Entonces, podría ser que alguna vez tuvieras que tocar aquí, pero en principio no hace falta tocar en ningún sitio para que el compilador funcione, salvo que si tú tienes un problema y acabas de instalar OpenCobol
en Windows o en Linux y no compila, el compilador se abre, o sea, el entorno se abre, te deja editarlo, queda todo muy bonito, muy colorido, pero vas a compilar y te dice que no encuentra el compilador. ¿Dónde hay que buscarlo? Aquí, en la pestaña de preferencias, pestaña compilador y la cajita compiler path. Este compiler path es donde está indicado, donde se le indica al entorno gráfico donde quedó instalado el programita que hace que se compile el COBOL, ¿de acuerdo? No tiene misterio. Por defecto, la salida de los directorios compilados, perdón, la salida, lo repito, perdón. Por defecto, el directorio con la salida compilada de nuestros archivos, de nuestros programas en COBOL, va a ser el directorio bin por debajo de donde estamos. Es donde van a estar los binarios, como dice aquí, choose where to put the binaries. Es decir, dónde poner los binarios. Por defecto, lo doy para atrás un momentito, aquí se ve bin, output directory, bin, sin ninguna barra adelante. Es decir, esta misma opción la veríamos también en Windows, y si nuestro ejecutable está en documentos de Miguel Ángel, pues en documentos de Miguel Ángel barra bin, en esa subcarpeta llamada bin estarían los ejecutables cada vez que compilo yo con mi programa, si es que estoy abriendo el programa en esa carpeta. Esto siempre es relativo a cada uno de los proyectos, que no son proyectos, son ficheros individuales, ¿vale? Y aquí lo que comentábamos es que podemos tener extensiones asociadas diferentes y algún otro formato libre, ¿vale? Los compiler flag que decíamos son una serie de checkbox, una serie de opciones que podemos pasarle al compilador desde este entorno gráfico para que haga la compilación de una forma u otra. En principio no hay que tocar nada y funciona perfectamente así si el compilador está correctamente instalado. Lo mismo que con los library path. Normalmente los library path es para añadir lo que decíamos antes, más librerías tuyas de tu proyecto, de un compañero que has comprado IBM, que has comprado HP, librerías del COBOL que tú tienes en otro sitio y no están en la ruta donde tú estás compilando y tienes que referenciarle dónde está. Es algo parecido a decirle en Windows o en Linux dónde está el path, el camino, para encontrar un ejecutable. Pues esto es similar. ¿Dónde está el path para encontrar otras librerías que hacen falta para poder enlazar y compilar y ejecutar estos programas? ¿De acuerdo? Como decíamos, el compiler path. El compiler path sería el equivalente, el rellenar el compiler path sería el equivalente de algunas opciones que se pueden hacer a la hora de ejecutar el comando de coprun, de copc, a mano, para que ejecute el compilador manualmente. Ya teniendo estos entornos gráficos no hace falta hacerlo manualmente, ¿vale? Pero podríamos tener que decirle, podríamos en algunos casos, esta transparencia es de recordatorio para que sepamos que en algunos casos, en algunos entornos, donde quizá no tenemos la capacidad de poder instalar todo como administradores, etcétera, pues quizá tenemos que decirle dónde están las librerías de COBOL y podemos decirle que en el config.dir, en esta carpeta, están determinadas librerías, en el copydir, la ruta para los libros que se copian con el comando copy, el copy include path, el copy list path para los includes, para las librerías. O sea que puede ser que tuviéramos que añadir rutas al sistema de archivos adicionales de las que vienen por defecto. Pero eso en principio no hay que tocarlo porque casi siempre el instalador se fija dónde está el OpenCOBOL y lo rellena automáticamente. Eso no suele ser necesario, ¿vale? Y algo también interesante para la ejecución, que tiene que ver con las preferencias de ejecución, sería la pestaña Run o Run. Esta pestaña Run, que está dentro de las preferencias, sería cómo queremos que ejecute nuestro programa COBOL. Como dice aquí a la derecha, por defecto nuestro programa COBOL se ejecutará desde dentro del entorno de desarrollo, desde dentro del IDE. Cosa que es interesante, porque si da un error, podemos recoger el error, copiarlo, pegarlo, ir a la línea donde está el error, ver el problema. O sea que suele ser habitual, como entorno de desarrollo para lo que está pensado, ejecutar el ejecutable desde dentro del entorno. Pero lo podemos cambiar para decirle que lo ejecute en otro sitio, en otro programa, en una consola, etcétera, ¿vale? Aquí veríamos las opciones que se pueden hacer. Por ejemplo, en Windows podríamos decir que el IDE automáticamente lance el cmd.exe, el símbolo del sistema de Windows. O en Linux que lance el genome terminal, o un terminal del KDE, el K-console, el console, o un terminal ligero, el XFCE terminal, etcétera, ¿vale? O sea, podríamos decirle al entorno de desarrollo que en lugar de ejecutarlo dentro de dicho entorno, lo ejecutara en una ventana aparte del símbolo del sistema, del terminal, de Unix, del terminal de macOS,
etcétera, ¿vale? Y luego tendríamos una pestaña, una quinta pestaña después de la de edición, la de estilo, la de compilador y la de ejecución, que sería esta pestaña de SQL COBOL. En SQL COBOL le podríamos decir qué programas o qué precompiladores de SQL tenemos para COBOL, porque el New COBOL, el GNU COBOL, el Open COBOL que está por debajo, como vemos por aquí en otra transparencia, creo que está por aquí, no entiende el SQL. No es una cosa estándar de COBOL y no está implementada. Entonces hay un precompilador de SQL que traduce esas sentencias SQL a algo que luego entiende el compilador de COBOL. Que es esto que se llama dbpre, db connection parameters, etcétera. dbpre es el precompilador de la base de datos. Es decir, que tendríamos antes que haber instalado el dbpre, ¿de acuerdo? Se puede buscar en la misma página web o se puede buscar en Google, instalar dbpre para luego configurarlo. dbpre es algo que se pone por delante del Open COBOL para que entienda sentencias SQL. En un programa COBOL como los que estudiamos, en programas COBOL estándares, como los que estudiamos en aulaudima.es y en accesscampus.com, no utilizamos SQL. Utilizamos el COBOL que se utiliza canónicamente en los manuales y en los sistemas corporativos grandes, etcétera, que trabaja con ficheros de una forma determinada con sus propios comandos para leer registros, ficheros y datos. No utilizamos sentencias de SQL estándar. Pero este entorno está preparado para características de COBOL avanzadas que también permiten trabajar con SQL. Como digo, habría que tener instalado en tu entorno, sea Windows o sea Linux, este precompilador de SQL para luego decirle al entorno que también lo tenga en cuenta. De esta forma, cuando tú tengas tu código en el entorno de desarrollo, en el IDE, compilará primero el SQL, compilará luego el COBOL y te mostrará el resultado en la ventanita correspondiente que le hayas dicho, ¿de acuerdo? También podemos decirle ahí, en una pestaña, las conexiones de los parámetros, los parámetros de conexión con bases de datos que se van a guardar en un fichero .param para generar la compilación correcta. Y aquí tenemos una pequeña reseña sobre cómo a partir de la versión 4.6.0 de este entorno de desarrollo Open COBOL IDE, tenemos herramientas para gestionar ajustar el compilador en Windows de una forma un poco más personalizada. O sea, podemos incluso personalizarlo un poquito más. Ha ido mejorando. Por eso, si alguien tenía experiencia en New COBOL, en Open COBOL, en GNU COBOL, en Open COBOL IDE, etcétera, versiones anteriores, yo le recomiendo a que ejecute aquel comando que hemos dicho al principio, el del SPIP, el del PIP3, y que se actualice la última versión. La última versión del Open COBOL IDE que vamos a ver ahora es mucho más completa e incluso es más amigable en entornos Windows, ¿de acuerdo? Como veis ahí, lo único que habría que hacer sería personalizar correctamente dónde está el compilador y asignar correctamente las variables del sistema, del path y el config.dir, que son los directorios de configuración de COBOL que va a utilizar, ¿de acuerdo? Siempre antes de lanzar eso podemos hacer un check compiler y verificamos que de verdad el entorno entiende el compilador y es un compilador válido. Porque a lo mejor si empezamos a ejecutar nuestro programa y no compila, nos pensamos que el problema es de nuestro código y a lo mejor simplemente es que no está apuntando realmente al compilador de COBOL que tenemos instalado. Nada más eso, ¿vale? También tenemos posibilidad de integrar el compilador de New COBOL con Visual Studio 2010. Podemos encontrar el fichero que hace falta ahí, en esa ruta. En el caso de máquinas con Windows, yo el ejemplo que voy a ver ahora es una máquina con Linux, que es el sitio más habitual para ejecutar el New COBOL históricamente, y el Open COBOL IDE, pero como también se puede instalar en Windows y se integra con entornos ya existentes, en el caso de que tengáis Visual Studio 2010, en esa ruta que pone ahí, archivos de programa x86 o program files x86, Microsoft Visual Studio 10, vcbin, vc-bars32.bat, podemos encontrar la ruta al fichero que pueda hacer falta para configurar este cuadro de diálogo de preferencias del New COBOL bajo el MSVC. En cuanto a lo que decíamos del SQL, pues efectivamente New COBOL no soporta sentencias SQL, como el SQL nativo, pero tenemos un precompilador que convierte nuestras sentencias SQL a COBOL puro, digamos, a COBOL de verdad, para que se puedan compilar totalmente con el COBOL. Entonces, en las versiones
Unix tenemos el dbpre. En las versiones de OpenCOBOL para Unix, el precompilador de SQL se llama dbpre, que tenemos ahí. Voy a hacer, bueno, aquí no puedo hacer clic, luego enseño un enlace, lo que los he puesto al final, los enlaces. Y si no buscáis dbpre for Unix, ¿vale? Es el precompilador de SQL que genera COBOL en máquinas Unix. Y si lo tenéis en Windows, se llama ESQLOC, ¿vale? Cualquiera de los dos, en sus respectivos sistemas operativos, hacen esto que se dice aquí arriba. Traducen sentencias SQL a COBOL y, por tanto, tiene que estar referenciado dónde está el compilador de COBOL y también dónde está el precompilador de SQL en nuestro entorno de desarrollo, en nuestro entorno de OpenCOBOL IDE, ¿de acuerdo? Aquí tenéis alguna breve reseña del ESQLOC, ¿de acuerdo? Que es bastante sencillo de configurar. Al final tú lo instalas y te crea una carpeta por defecto como esta que veis aquí, c2./ESQLOC. Pues esa carpeta es la que en las preferencias de compilación de tu OpenCOBOL IDE y ya tendrá en cuenta el entorno que tiene que utilizar ese precompilador en el caso de Windows si se encuentra alguna sentencia SQL dentro ¿de acuerdo? Más cosas. En el caso de dbpre, que es el precompilador en GNU Linux, no hace falta irse a ningún sitio e instalarlo, basta con poner, en el caso de Debian o de Ubuntu o de Guadalines, apt-get dbpre y lo puedes encontrar, y si no, descargarlo y ejecutarlo como un paquete de .dev o .rpm en el caso de una carpeta apropiada. Aquí te dice que en la carpeta home, bueno, donde tú quieras, una carpeta donde tenga la librería, esta .o y los copybooks estos que te instala, que te descargaste. Y luego decirle dónde está cada uno. ¿De acuerdo? Aquí se ve cómo lo ha instalado, perdón, lo ha copiado en esta carpeta del home del usuario, ha creado una carpeta dbpre y ha copiado aquí los ficheros necesarios. Y a continuación lo que hay que hacer es abrir el OpenCOBOL IDE, abrir el cuadro de diálogo de las preferencias, de la configuración, irse a la pestaña última, esta que decíamos aquí, del SQL COBOL, especificar la ruta donde está el dbpre, que aquí lo vemos, /home, /el usuario, /dbpre, lo que sea, el nombre del fichero, ¿vale? Configurar los parámetros de conexión, si es necesario, parámetros de conexión están aquí abajo, no se ven en la transparencia, irse a la pestaña del compilador e incluir una nueva librería que apunte a USR include MySQL en el caso de que estés utilizando MySQL, si no sería Postgre o Oracle o el que fuera. Se añade MySQL Client a las librerías, se abre el fichero de configuración SBC, se compila y ya está. O sea, con eso valdría, ¿vale? Y quedaría la configuración, como se ve aquí, la ruta del library incluiría el MySQL, es lo que decíamos antes, ¿de acuerdo? En el library path estaría en la ruta de los ficheros que hacen falta de forma adicional. Si tú en tus programas vas a utilizar sentencias SQL que atacan o que consultan a un servidor de base de datos MySQL, necesitas esta librería de MySQL, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, vamos a entrar en la máquina virtual a ver algún ejemplo. Nos proponen siempre desde Udima que intentemos que la sesión sean de 45 minutos, llevamos 38. Voy a dejar de compartir la máquina esa y voy a compartir ahora, perdón, voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartir la máquina virtual. Un segundo, a ver si me deja compartirla. Creo que se está viendo Welcome to OpenCOBOL IDE. Si no me decís y lo cambio. Se ve Welcome to OpenCOBOL IDE. Lo que estamos viendo es un entorno OpenCOBOL IDE en una máquina con Linux Mint, que es como Debian o como Ubuntu, ¿vale? Donde si le decimos nada más arrancar el entorno, sale esta ventana que decíamos donde podemos abrir un fichero existente o decirle uno nuevo. Si le decimos uno nuevo, aquí pinchamos el botón de New, nos pregunta lo que decíamos antes, si queremos un programa, un módulo o queremos algo vacío. Si le decimos un programa y le ponemos, por ejemplo, programa 1, podemos elegir la extensión, COB, CBL, etcétera, muchas extensiones, podemos crear distintos ficheros, por ejemplo, CBL, le decimos dónde queremos que lo copie el fichero. Hemos hecho que salga el cuadro de diálogo de abrir y de seleccionar un documento, perdón, una carpeta, le decimos que en COBOL, creo que se ve, ¿verdad? Sí. Le decimos OK, el directorio va a ser
COBOL. El directorio es COBOL, ok. Y entonces, este es un documento vacío, perdón, un program vacío, ¿vale? En el que ya en cuanto hemos hecho unos cuantos clics me ha refrescado aquí en la ventana de navegación las secciones que tiene por defecto. Aquí yo pondría mi nombre, lo he puesto mal, voy a poner Miguel y he puesto otra cosa, Miguel Ángel, aquí pondría la fecha de hoy, 20 de julio, prueba de esqueleto de programa, ¿vale? Y aquí vendría el nombre del programa, que le puedo llamar como al fichero, para no liarme, le puedo decir que se llama programa 1, a ver si quiere escribir, sí, programa 1.cof o .cbl, esto es indiferente, .cbl, veis que me está manteniendo por las opciones que hay aquí, estas opciones que hemos dicho que están aquí en Edit, Preferencias, me está manteniendo la indentación entre el 8 y el 32, entre la columna 8 y la 32. Aquí son las preferencias que veíamos antes. Estas son las preferencias. El comentario por defecto lo pone como asterisco mayor, ¿vale? El estilo por defecto, pero tenemos otros aquí, muchísimos más estilos. Tenemos muchas filigranas para poner, porque todo esto depende del Python, que es muy creativo. El tamaño de la fuente. Lo más importante es esto, el compilador. ¿Dónde está el compilador? Le podemos decir, mira, mi compilador está en esta ruta, usr-bin, y se llama copc. A ver si lo pinta. Estamos en directo. Bueno, supongamos que lo hemos escogido ya. Y aquí le diríamos, comprueba el compilador. Y dice, mira, sí, en esta ruta, /usr/bin copc, que repito, podría ser en Windows, /c2 invertida, archivos de programa, GNU COBOL, New COBOL, /copc.exe, ¿vale? Pues dice que es el copc, el Open COBOL 110, el copyright que se ha generado en esta fecha, que se ha empaquetado en esta otra. Y además, tenemos este otro botón que antes no se veía en la transparencia, que es check. Y esperamos un poquito, aquí está. Dice que el compilador funciona, o sea, que no solamente le ha llamado a ver cómo se llamaba, sino que ha intentado hacer una compilación vacía de algo y ha dicho que funciona. O sea, que de momento el compilador funciona. Si nuestro programa va mal, es que algo va mal en nuestro programa, ¿vale? Perdona, Miguel Ángel. Sí. Perdona que te interrumpa. ¿Puedes agrandar un poco el cuadro de previsualización? Es que la gente lo está viendo muy chiquitito. A ver si me deja ver. En todo caso sería cambiar las letras aquí, porque el entorno no me deja hacerlo más grande. A ver. Bueno, a lo mejor puedo cambiar la resolución de la pantalla aquí. Un segundito. Voy a intentar cambiar la resolución de la pantalla quizá. Yo creo que lo más eficaz, como voy a ver un poco de código, a ver si me deja un segundito. Vamos a intentar, si no, cambiar por aquí las propiedades del escritorio que tenga menos resolución para que se vea más grande. Un momentito, a ver si me deja por aquí en preferencias. Si lo encuentro por aquí, configuración. Un segundo que estamos intentando configurar, que esto está en castellano, y estoy intentando configurar la pantalla para que tenga menos resolución y se vea un poquito más grande. Un segundo, en vez de 1280 por 696, vamos a poner 640 por, a ver si así se ve un poco más grande. No me gusta mucho. Vamos a poner la anterior. Vamos a poner un segundito, 800 por 600. Estoy tocando la resolución de la pantalla, un momentito, a ver si me deja. En este caso no sé qué tal se va a ver así. Ahora he perdido tamaño de escritorio, pero a ver qué tal se ve ahora esto. Quizás se ve un poquito más grande. Estábamos diciendo en edición preferencias, a ver qué tal se ve ahora. Veréis la Sigue pantalla un viendo poco muy pequeño porque se ve el cuadro de previsualización muy, muy pequeño en lo que es la pantalla que estás compartiendo. No sé cómo solucionar ahora mismo eso. Voy a volver a ponerlo como estaba.
A ver un momentito. Es una relación o una compatibilidad entre la resolución de la máquina virtual y la resolución que quiere Hangout. A ver. Pantalla. Si le vuelvo a poner la pantalla grande. He vuelto a poner la pantalla grande y voy a ver si puedo cambiarlo el tipo de fuente, que a lo mejor si ponemos el tipo de fuente un poquitito más grande, quizás se pueda ver mejor. Editor de configuración. Yo A ver creo qué. que, aunque si tienes la pantalla grande, sería descompartir la pantalla y volverla, no es igual, ¿eh? Sí, a lo mejor tiene que ver con eso. A ver. Voy a descompartirla, dejar de compartir. Vamos a ver. La dejamos de compartir. Ahora se me está viendo a mí, ¿vale? Antes de volver a compartirla, voy a decirle, a ver, si en la configuración, en apariencia, un momentito, le puedo cambiar el tamaño de las fuentes. Aquí está, tipo de letra, lo encontré, tipo de letra. Letra predeterminada está a tamaño 9, voy a intentar ponerlo a tamaño 11. La apariencia del escritorio la he cambiado a tamaño 11 y voy a compartirlo. A ver ahora. Y le decimos compartir aplicación, compartir la máquina virtual y vamos a ver ahora qué tal se ve, si hemos ganado un poquito o no. Sí que es un poquito más grande la letra. Ahora mismo la letra es un poquito más grande que antes. Vamos a ver si nos deja entrar al OpenCobol IDE que está por aquí. La letra es un poquitito más grande que antes, todas Sí, las pero se letras, ve sí. bien ahora. Se ve por lo Hemos ganado menos. un poquito. Sí, ha mejorado Gracias. mucho. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues perdón por el lapsus. Decíamos eso, que estábamos por aquí comentando que en el compilador hay que incluirle la ruta donde está y podemos incluso tener este mismo entorno adaptado a varios compiladores. Si queremos tener varios, pues podemos aquí elegir otro. Aquí al icono donde está el otro, lo buscaríamos en archivos de programa o en /usr si estamos en Linux, lo escogeríamos, le diríamos aquí el botón de Check Compiler, que eso quizá no se vio bien antes, comprueba el compilador y la versión, se ve un poquito más grande que antes porque antes me cabía en la pantalla, y ahora casi no me cabe, tengo que ampliarlo un poquito. Ha comprobado el entorno de desarrollo visual, ha comprobado que este compilador de COBOL es esta versión. Y además con Check Compilation puedo decirle que pruebe a compilar algo, no es nada mío, es simplemente que pruebe a compilar algo vacío para ver si funciona. Si esto me sale aquí, el compiler works, pues efectivamente es que está funcionando y si mi código no funciona, es que tengo algo mal yo en el código. Vemos que al decirle al principio nuevo programa, hemos creado un programa 1 vacío con el esqueleto y nos ha dicho aquí, procedimiento principal del programa. Hola mundo. ¿Vale? Le voy a poner en castellano para que se vea. Hola mundo, primer programa. Stop run y aquí podríamos poner más procedimientos. Nos ha puesto ya un poco de código para que esto funcione y haga algo. Directamente puedo pulsar este botón que está aquí, de run, de run, y entonces se va a pintar aquí en la parte de abajo, aquí está, ¿vale? Aquí en la parte de abajo me da los errores que haya. Si yo le digo aquí doble clic, me dice que aquí hay un error de sintaxis, porque no le ha gustado el nombre del programa que le he puesto. Le voy a quitar aquí el CBL, le dejo programa 1 y le pongo un punto por aquí al final. Vale, ahora ya sí, se ha quitado la raya roja. Si quito el punto, veis que aparece aquí una raya roja y un aviso de que esto está mal, de que le falta algo. Le falta un punto arriba. Es decir, es una forma de editar COBOL un poco más amigable que cuando se ha hecho toda la vida con el editor B o con el blog de notas o en un editor del sistema operativo del host de IBM, etcétera. Te puede ayudar un poquito más. Si tú aquí, por ejemplo, le dices que quieres poner display, puedes hacer disp, le das a control, ¿veis? Y entonces te sale lo que tú puedes poner con display. O sea, te intenta completar el código, te intenta ayudar. Bueno, vemos que sigue dando un error aquí abajo. Vamos a intentar ejecutarlo otra vez, a ver. Dice que tiene que llamarse programa 1. Efectivamente, este se llama programa 1, con lo cual aquí abajo, en el EN, tiene que llamarse programa 1. ¿Vale? Aquí lo que falla es que no se llama igual al principio que al final.
Vamos a ver si a él le gusta. Vale, ya ha compilado bien y ahora está ejecutándolo. El compilador ha ido bien. Esto es lo que ha invocado. Si estuviéramos en el terminal, o en el símbolo en el terminal de Linux, o en el símbolo del sistema de Windows, habríamos tenido que ejecutar, llamar al copc en archivo de programa o en usrbin en el caso de Linux, copc -x-o, para que la salida la ponga en /bin programa 1 y la salida sea por defecto aquí. Esta es la salida por defecto, en la pantalla. Entonces, en pantalla por defecto me ha puesto Hola Mundo, primer programa, con la errata que yo puse aquí. Puse aquí una P de más, pues me la ha puesto ahí, ¿vale? Si lo ejecuto otra vez, pues aquí veo que lo ha compilado, aquí veo que no hay ningún problema, en uses dice que todo va bien, y en output me dice que ha ido todo bien, ¿vale? Y que el código es 0, que es que todo ha ido bien. Aquí tengo el editor, el navegador, me estoy pasando los 45 minutos, disculpad. Aquí tengo el navegador por las secciones que tiene. Vamos a abrir otro para que veáis un error típico que suele dar. Tenemos aquí un botón que dice Open a File, abrir un fichero. Vamos a abrir un fichero que tengo por aquí preparado de un problema típico de los que solemos hacer en las clases. Este fichero estaba hecho en una máquina con Windows y por lo tanto está escrito en un juego de caracteres de Windows. Y lo estoy intentando abrir desde el OpenCobol IDE, que el entorno es igual en Windows que en Linux, si me sirve igual perfectamente, pero a la hora de grabarlo se guarda con un juego determinado de caracteres y con un tipo de formato y de codificación. Si yo le abro, me va a dar un error, este error tan feo, ahí debajo se ha visto algo raro, como que no sabe pintarlo, y me dice que hubo un problema abriendo el fichero este, que se abrió con un juego inválido de caracteres. Si continúas editándolo, puedes corromper el fichero. Puedo reintentarlo y no sabe. Puedo reintentarlo y no sabe. Pero nos da una opción. Es muy inteligente el editor y nos dice, podemos escoger otro juego de caracteres para codificarlo. Entonces yo escojo aquí y digo, anda, como es la primera vez que lo uso, este OpenCobol en este Linux, nada más tengo el UTF-8 Unicode, que es bastante estándar, pero no es igual que el que utiliza Windows. Pero tengo la posibilidad, que es muy de agradecer, de tener aquí una opción que dice añadir o eliminar un juego de caracteres que entiende este entorno. Este entorno entiende juego de caracteres en chino, en árabe, en coreano, en griego, en japonés, en turco. Entonces le voy a decir que quiero el de Windows de Europa Central y lo añado. Puedo añadir todos los que quiera de aquí. Puedo añadir varios de aquí, añadirlos aquí, para que estos estén disponibles en el desplegable que hemos visto antes. He añadido el de Windows, entonces tengo el de Windows para cuando trabaje con ficheros que los he hecho en Windows y el de UTF-8, que es el típico por defecto con el que guardan los ficheros por defecto en Linux, aunque se puede cambiar, por supuesto. Puedo hacer que a partir de este momento mi OpenCobol IDE guarde los ficheros en el formato de Windows y así el fichero me sirve tanto en Windows como en Linux, ¿vale? Lo bueno desde Linux es que tanto el sistema de archivos FAT32 como NTFS, etcétera, de Windows se puede leer desde Linux y también el juego de caracteres se puede cambiar, con lo cual desde Linux siempre tienes acceso a todos los ficheros y a todos los formatos, ¿vale? Bueno, pues lo he añadido. Ahora tengo este desplegable, el de Windows y el de Linux, el más estándar en Windows y el más estándar en Linux, ¿de acuerdo? Me voy al de Windows, le digo que lo reintente y magia, me lo abre, ¿vale? Aquí tengo un fichero, a ver si me deja bajar esto por abajo. Aquí tengo un fichero típico de los que hacemos nosotros en clase, en las tutorías, en los ejercicios, que tiene un montón de definiciones para trabajar con una serie de ficheros, ¿vale? Yo aquí podría intentar, con el botón derecho, jugar con ponerle comentarios, ir a una línea concreta, etcétera. Tengo todo mi programa con todas sus variables, aquí tengo todas las variables definidas, o sea, puedo navegar por aquí, por medio del navegador, o puedo navegar desde el código, ¿vale? Este hace referencia a ficheros que también los tengo aquí guardados y preparados para que esto funcione. Vamos a ver si en directo quiere funcionar. Son estos ficheros que hay por aquí, de tarifas, de artículos, etcétera. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa. Puede tardar un poco más porque es un poco más largo y estoy en una máquina virtual y tengo la grabación en marcha. En teoría esto es rapidito. Todavía no terminé aquí lo que ha hecho. Antiguamente, pues esto habría que haberlo hecho así.
Un momento, porque a mí me ha sacado el Hangout de nuevo. Miguel Ángel, apaga la cámara a ver si es porque coge mucha banda la cámara. Compilador. Me ha quedado la máquina en un estado un poco catatónico y no debería. El programa es un poco más largo que el de Gem. Un comentario. Estas líneas son como comentarios, ya sabéis que a partir de hasta la columna 8 no tiene en cuenta nada. 018400 son para decir comentarios y estos son las líneas reales. O sea que tienen 197 líneas, que tampoco es mucho. No tiene alguna más, ahora que lo pienso, tiene unas 200. Bueno, no puedo seguir mostrando el ejemplo porque por alguna razón de aquí entre unas cosas y otras, de lo que estoy usando al tiempo me refiero, pues esto se ha quedado en un estado catatónico que ni me deja cerrar. De preguntas, porque ya casi llevamos una hora. Un momento. No sé si se me oye. Hola, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la interesantísima ponencia que nos has dado. Sí te pediría, por favor, que la cámara a lo mejor me la apagues porque está dando problemas de audio y a lo mejor puede ser por la cámara. He desenchufado la cámara ya. Y nada, simplemente pues no hay preguntas. No sé si quieres apuntar algo para dar un poco de tiempo a los espectadores a ver si quieren realizar algún tipo de pregunta. ¿Me oyes a mí ahora? ¿Se me oye? Sí. Un Sí, se te segundo. oye claramente, Miguel. Vale, es que quería compartir la presentación con la última. Quiero volver a Hangout. Estoy intentando volver a Hangout. Ya casi estoy en Hangout. Ya estoy en Hangout. Le digo compartir, presentación. Ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos esperando por si alguien tiene alguna pregunta. Ahí tenemos Facebook, en el link LinkedIn, etcétera. Y también mi correo, por si queréis escribirme sobre este tema concreto del COBOL o de arrancar para que no dé problemas. Así que estamos esperando por si hay alguna pregunta. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos en accesscampus.com, en Aula Udima. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues no hay preguntas, así que vamos a despedir la conexión. Ante todo, agradecerle su participación y su atención durante esta hora y en este curso. Esperamos que les haya resultado atractiva la exposición a la que hemos tenido el placer hoy de asistir. Y antes de despedirnos, sí que nos gustaría que continuaran con nosotros en los siguientes cursos que siguen teniendo durante todo este mes de julio lugar en la UDIMA. Para participar ya saben que pueden hacerlo inscribiéndose de forma gratuita a través de nuestra web www.udima.es. Muchas gracias y buenas tardes.